Muy bien, muy buenas tardes para todos. Nuevamente lamentamos mucho la pérdida del doctor Luis Fernando Múnera, que en paz descanse, que estaba para el día de hoy, nos iba a dictar esta conferencia, pero la vida continúa y él ha dejado un legado muy importante en la academia y en sus amigos. Trabajó también en empresas públicas de Medellín. Muchos de los participantes son de APEP. Le damos pues también, le auguramos a usted muchos éxitos en su nueva gestión. Muy bien, nosotros pues somos en Asopen. Este ciclo de historia ya es el 12º. Llevamos 12 años haciendo este tipo de ciclos de historia. Y este año pues hemos contado con expositores muy importantes. Y agradecemos al doctor Luis Fernando González Escobar su presencia en la tarde de hoy. Él se referiría pues al patrimonio arquitectónico de la ciudad de Medellín. Es arquitecto, constructor de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, magíster en Estudio Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, doctor en Historia también de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Ha sido profesor asociado de la Nacional y adscrito a la Escuela del Hábitat. Es autor también de varios libros, ensayos y artículos tales como La ciudad y arquitectura urbana en Colombia del año 1980 al año 2017. Ensayos inútiles sobre la historia urbana de Medellín. Interesante nombre, ¿no? Ensayos inútiles. Y la arquitectura de Luis Lach Llagostera, una ruta por la arquitectura de América. Entonces, un aplauso al doctor Luis Fernando, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al presidente Asopen, al presidente de la academia, igual que decía Ricardo Zuluaga, que ser presidente de la academia era un sueño, pero no así. Pues a mí también me hubiera gustado dictar una conferencia, pero tampoco así, porque Luis Fernando Múnera López pues era el encargado de hacer la charla del día de hoy. De hecho, pues de alguna cercanía tuve con Luis Fernando Múnera, en tanto una colega muy querida con la que yo trabajé por muchos años, es hermana de Luis Fernando, María Cecilia Múnera. Entonces es muy cercana pues este deceso y la tristeza de este deceso. Bueno, yo preparé más que de patrimonio como una pequeña síntesis de la historia de la arquitectura de Medellín en los 350 años de ese acto de ser erigida en la Villa de la Candelaria Nuestra Señora de Medellín en 1675. Hay un tema que me parece que es fundamental aclarar desde el inicio, porque cuando se habla de arquitectura, se habla normalmente de la forma arquitectónica externa y el edificio aislado del proceso urbano. Cuando yo estoy preparando esta charla, dice muy claramente ciudad y arquitectura. No se puede desligar lo uno de lo otro. Son procesos que se imbrican, que tienen una relación muy fuerte y que no podría irse cada uno por su lado, pese a que hay historia urbana,
e historia de la arquitectura. Pero yo trato de ligar y diferencio diferentes momentos urbanos, históricos urbanos, y los correlaciono con momentos arquitectónicos y características de esa arquitectura. Pero además no se trata de una arquitectura de la forma, sino de las técnicas, las materialidades, las condiciones específicas de los procesos constructivos y no solo formales, estéticos. La arquitectura, este es un cuadro muy bello, una ilustración de Rendón que está a la izquierda. Él la hizo para ilustrar en el momento en que se hizo la primera sociedad de arquitectos, la primera colectivización de los arquitectos en Medellín, y salió en la revista de esta sociedad de arquitectos de Medellín, que fue una de las pioneras de lo que después va a ser la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y ilustra muy bien en ese momento ese esfuerzo entre el esfuerzo constructivo y el hecho estético. Ustedes ven abajo a la izquierda. Yo voy a tratar de simplificar al máximo, no quiero hacer una charla erudita de arquitectura, sino acercarme más bien a cómo entender estos elementos. Y abajo a la izquierda ustedes ven un elemento que están subiendo los obreros, y es un capitel de una columna neoclásica de orden jónico que están subiendo para hablar de esa estética. Es decir, la arquitectura como estética, como elemento histórico y como elemento constructivo son muy importantes. Hay que sumar todos esos elementos. Y la ilustración es ese perfil urbano, lo que llamarían rimbombantemente los arquitectos y otros el skyline. Ese perfil es más, suena más, no le cae a uno nada diciendo el perfil urbano de Medellín, no hay que decir que es el skyline de ese Medellín, que es una acumulación de tiempos y acumulación de formas que nos habla de diferentes procesos constructivos y arquitectónicos. Es más, pueden, si hay preguntas a la vez, me la pueden hacer y no hay ningún problema, podemos parar y seguir. Hay un elemento que quiero hacer antes, porque es mi pelea contemporánea contra ese ecosistema. El intento de perder esa intermediación histórica. Por eso está la desintermediación histórica que hoy se está tratando de hacer a través de las redes sociales y la horizontalización supuestamente de la información, que no necesariamente es del conocimiento. Entonces esa pérdida de una intermediación rigurosa desde la academia, desde procesos investigativos serios, nos están conduciendo a que San Google, TikTok, Facebook y todas las redes sociales circulen una gran cantidad de información que inician con fake news, pero también está el fake history. Es decir, la historia se ha convertido en algo muy cool, pero muy light y lleno de anécdotas y falta de profundidad analítica. Entonces hay unos grandes personajes que son muy buenos para comunicar y que están técnicamente muy bien hechos, pero su narrativa histórica es deplorable. Y ponen en segundo lugar la narrativa histórica, o incluso no importa decir una cosa o la otra, porque se supone que la historia es el pasado y cualquier cosa del pasado es válida. Entonces vamos en ese proceso de desintermediación que está afectando, no sé qué pasó aquí, que en estos días he sacado estas dos páginas rápidamente porque están en Teleantioquia y
Y está esta otra que aparece en una página web donde dice el Rincón Colonial de Antioquia, que parece sacado de una película y uno de los destinos más deseados del turismo en Colombia. Y aparece que ese destino es Jardín, que está lleno de rincón colonial. Aparentemente no hay ningún problema, es un rincón colonial. Pero ¿cómo es posible que hablen de colonial en un pueblo que es de mitad del siglo XIX? ¿Cómo puede haber arquitectura colonial en el siglo XIX y en Jardín? Se acaba de ser fundado Jardín en 1840, 45, por allá, en unas fechas de ese lado. Es un absurdo, pero decir eso no importa. Porque tiene balcones, porque tiene ventanas, es colonial. Entonces, ese tipo de cosas ocurre todos los días. A la derecha dice, estos son los mensajes secretos que dejaron los primeros habitantes de Antioquia hace más de 7.000 años. ¿Qué querían decir? Es un poco como esa vaina que está en National Geographic de alienígenas ancestrales, más o menos. Entonces, todos son alienígenas y nos han dejado mensajes secretos, esa idea. Y a la derecha hay un comentario de Juan Pablo Díez Ramírez, que es el director del CIPA, que es un grupo de investigación del sur del Valle de la Aburrá, que es muy valioso, muy riguroso, donde hace una crítica diciéndole a Teleantioquia, muy bueno que ustedes hagan estos programas, pero asesoren bien. No estamos diciendo que no lo hagan. Hágalo de mejor manera, con un apoyo, sin esa desintermediación que se está haciendo, porque primero ponen esa foto que no tiene nada que ver con, además le adjudican en el pie de foto, que es foto del CIPA. Te le dice Juan Pablo, el director, esa foto no es de nosotros. ¿Cómo nos adjudican esa foto? Segundo, ¿cómo hacen creer que es de Támesis, que hay allí, si esa foto no es de Támesis? Y tercero, ¿quién dijo que uno puede datar un petroglifo del año 7000, que es un imposible técnico, científico, datarlo de esa manera? No hay forma de datación de un petroglifo. Pues tú puedes decir en términos geológicos la piedra, pero muy difícil la inscripción que tiene en el petroglifo. Señalo con esto, clamando, no porque queramos ser los dueños de la verdad absoluta, pero frente a esa desintermediación que se está haciendo del conocimiento, estamos cayendo en el fake history, que es ya el colmo de volver todo live, y el pasado no importa porque cualquier cosa se puede decir. Eso es lo que intento un poco al generar, al plantear esta charla. Recojo en esta charla rápidamente dos cosas. Les mencioné historia urbana e historia arquitectónica. Van a la par. Todos estos son trabajos míos, desde de Medellín, los orígenes, ensayos inútiles de historia urbana, o El olvido que habitamos, que es el último que publiqué, que es un poco la crítica a todo el problema de la historia urbana en Medellín y el proceso de configuración urbana en Medellín. Y abajo, todo un tema sobre los artesanos, los maestros, los arquitectos, etcétera, que definen la historia de la arquitectura incluso mucho antes que los arquitectos como profesión. Los arquitectos en la vida urbana de Medellín, los primeros arquitectos se graduaron en la UPB en la década del 40. Eso no quiere decir que no hubo arquitectura antes de los arquitectos. Pero tampoco quiere decir que si no habían arquitectos no había buena arquitectura. Eso es una supuesta superioridad moral e intelectual que nos planteamos los profesionales de las disciplinas de la universidad e inferiorizamos unos procesos muy ricos que hay. Por eso, en este trabajo de la Larifia del arquitecto, me planteé la búsqueda de la reflexión del ejercicio de la arquitectura
desde 1850, antes de la creación de la primera Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Bogotá en los años 30. Y para sorpresa me encontraba que hubo muchos procesos de institucionalización de la formación y de la enseñanza-aprendizaje de la arquitectura que nos enriquecía el debate y sobre todo la propuesta de la arquitectura. Entonces, mucho. Y ahora vamos a publicar este libro, Tapia, Ladrillo y Concreto, Arquitectura de Medellín, la transición historicista entre 1872 y 1929, donde replanteo una lectura de la arquitectura y de la historia de la arquitectura que se ha hecho en Medellín, que me parece que está llena de errores, vacíos, incorrecciones y falta de rigor analítico. No quiere decir con esto pues que yo tenga la verdad revelada, como me han dicho algunos, sino que estoy poniendo en el espacio del debate para ir cualificando el debate y plantear búsquedas. Entonces yo me he planteado diferentes momentos a partir de estos trabajos. Y me parece que allí comienza a establecerse esas relaciones que les digo. Primer momento, la primigenia villa, los años de la simpleza, de bareque, tapia, paja y un poco de teja. Ese es como el principio formador de ese aspecto técnico. Aquí esto es un anacronismo histórico. Obviamente este grabado no es del siglo XVII. Este grabado es del siglo XIX. Pero lo que expresa el grabado es la permanencia de un hecho técnico constructivo que siguió hasta el siglo XIX y aún en el siglo XX, en las marginalidades, en las periferias urbanas del Valle de la Aburrá, pero que fue central en la villa colonial. Es decir, construir en vara parada, como le dicen en la costa, construir en bareque y hacer estos techos de paja. Este grabado es del llano de Bolívar en Santa Fe de Antioquia. Y ahí el llano de Bolívar, todo el mundo hace la historia de la arquitectura en Antioquia desde Santa Fe de Antioquia, pero de la plaza arriba, la plaza del medio, pero nadie pasa al otro lado al llano, donde también hubo gente, negros, mestizos, mulatos, esclavizados, población subalterna, que no hizo la arquitectura de cantería o de ladrillo de lo que hoy consideramos el centro colonial, pero que hizo su arquitectura. Pero esta misma arquitectura era la que tuvo todas las ciudades del mundo novohispano. Nosotros decimos Cartagena, piedra, cantería, murallas. Pero los primeros años, casi 80 y 100 años, fueron arquitecturas vegetales. Hasta que la orden de la corona es, tienen que construir en materiales no perecederos, que no se incendien, o si no les quitamos a ustedes los derechos que le hemos adjudicado, porque tenemos que establecer y formalizar la ciudad. Pero esta fue la primera arquitectura de todas las ciudades principales que se constituyeron en lo que hoy es la República de Colombia, en la Nueva Granada, en ese momento, de esta característica. Claro, era una ciudad que se hizo en su arquitectura desde lo fundamental. Ojo, no estamos hablando de precariedad, no era precaria, era simple, elemental en su arquitectura, y retomaban lo más fácil, una mano de obra indígena que sabía hacer y que continuaba la tradición constructiva. Pero comienzan a permear algunas cositas mínimas, que era la aparición de la tapia. La tapia no era una técnica nuestra, sino una técnica traída, y eso implicaba un proceso más complejo, porque había que tener un tapial y el sistema del armazón para poder ir construyendo. Pero entonces, en un inicio, era la rapidez de la ejecución, la ligereza de la construcción, porque además no estaba mucha gente interesada en permanecer allí. Y ustedes ven un poco
esta villa simplísima, elementalísima, a finales del siglo XVIII, de unas pocas calles, calle Nueva, calle Real, calle del Paseo, calle de la Carrera, calle del Resbalón, a que muchos adjudican que es Junín, pero que pues un poco hay que aclararlo después. Aquí es Camino del Monte, esta es la quebrada Santa Elena, esta es la Palencia, este es el río Medellín y esta es una simple estructura urbana muy elemental, pero cuya arquitectura, la elementalidad urbana, era en correspondencia con la elementalidad arquitectónica. Es una villa de tiempos lentos, de unas vivencias cotidianas, se imaginan, amodorradas, si se quiere, demasiado simple en el mundo. El segundo momento lo llamo también la villa tranquila, los inicios del ladrillo, algo de cantería en la arquitectura religiosa. E inicio necesariamente con Santa Fe de Antioquia, porque era la capital colonial, ¿cierto? Medellín, la villa era secundaria, pertenecía, no, ya se había separado cuando se vuelve villa, se separa, es autónoma en términos de administrativo, pero todavía dependía en algunos aspectos económicos, pero comienza un proceso de transición que es en este momento. Sí. Colonial. No, a ver, muy buena pregunta. No. Bueno, ojo a lo que dije para que no se confunda, que es lo que se confunde muchas veces. Decir periodo colonial es un periodo histórico que nominalmente va hasta 1810 y la transición de 1810 a 1820. Lo que pasa es que el periodo histórico colonial lo han convertido en estilo o estética colonial. Entonces, todo lo que se construyó desde 1510 en Santa María de la Antigua del Darién hasta 1810 es estilo colonial. Y es un absurdo. No hay estilo colonial. Yo digo que el estilo colonial es de decoradores que le ponen una ventanita, un alero, un canecillo, un balcón, un balaustre, estilo colonial. Pero no fue lo mismo que se construyó. Primero, mire que se construía en términos vegetales. Entonces, eso es un estilo colonial. Hubo muchas estéticas y materialidades en el periodo histórico colonial. Quedamos claros en eso. Hay un periodo histórico con diferentes formas técnicas, constructivas y estéticas de ese periodo histórico colonial, con cambios muy fuertes que vamos a ver ahora en algunos elementos. Por ejemplo, este momento es clave en la transformación. ¿Por qué puse Santa Fe de Antioquia? Ustedes ven el plano de Santa Fe de Antioquia aquí, al lado izquierdo de ustedes, en la plaza de arriba, donde hay un agua que se conduce centralmente. Ustedes ven aquí el canal que hay. Ustedes han visto que ahora en las redes, ¡ay, cómo era de bonito antes! Y todo el mundo se derrite de la nostalgia. Ojalá olieran a como olían los caños en ese momento, a ver qué tan bonito era. Entonces viene la preocupación por la higiene. Las primeras normas borbónicas, que son de la segunda mitad del siglo XVIII, comienzan un proceso de transformación de los imaginarios, de las mentalidades, que van a implicar transformaciones urbanas y arquitectónicas. Porque hay preocupación por la higiene. Entonces, como hay un problema de que no deben haber cerdos en el recinto urbano, como se llamaba, que era lo que llamamos hoy centro histórico, era lo que se llamaba el recinto urbano. Había que sacar chiqueros, pero había que blanquear las fachadas para evitar los animales. Entonces, enjabelgar se llamaba en esa época
encalar después. Entonces eso implicaba una transformación material producto del imaginario que se planteó en ese momento de la higiene de la salud. Hay que introducir el agua al recinto urbano. Entonces aparecen las pilas públicas en el recinto urbano. Pero trasladar el agua, de la toma del agua al recinto urbano, se dice fácil. Claro, pero no montar una tubería de 14 o 20 pulgadas. Era, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se trasladó? Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, léase un artículo, cualquiera en Medellín, donde me diga cómo se construyó el primer acueducto de Medellín. No hay. Dicen, se construyó la pila pública en la Plaza Mayor, pero se habla de la pila, pero no cómo se trasladó, cómo fue las pendientes, cómo se trasladó el agua, cómo, vamos a ver un poquitico de eso. Pero ¿de dónde surge eso? Los Borbones plantean otra idea de Estado, pero trataron de ordenar los principales recintos urbanos de Antioquia. Santa Fe de Antioquia, Medellín, Marinilla, más tardíamente, y Río Negro. De hecho, Río Negro solo se vuelve ciudad trasladando los títulos de Santiago de Arma a Río Negro, y por eso se llama Santiago de Arma y Río Negro, y comienzan a formalizar la estructura urbana, y comienzan las primeras que yo llamo normas, que son las ordenanzas de policía de Santa Fe y de Medellín, de la villa de Medellín, que dentro de las ordenanzas de policía está cómo mejorar las calles, cómo mejorar las casas, cómo organizar el espacio urbano, cómo cualificarlo y cómo construir los primeros edificios importantes y representativos. ¿Cuáles? El matadero público. Hay que higienizar, el tasajear la carne y distribuirla, y se hace el primer matadero público en Medellín, que es dirigido por Antonio Monzón, un ingeniero que es excepcional, de los pocos ingenieros que eran en su momento, que también hace la Real Fábrica de Aguardiente de Medellín, porque son otros edificios para captar rentas urbanas, captar rentas para el cabildo, etcétera, etcétera. Los Borbones, a través de ¿quiénes? De personajes como Silvestre, Moni Velarde, son los que establecen las ordenanzas de policía que cualifican la vacuna, eso contra la viruela, entonces que se estaba extendiendo por el mundo, y el tema del agua, que va a ser tan fundamental y que implica todo esto. En Medellín hay un elemento que es importantísimo. Lo que vemos nosotros como Iglesia de la Candelaria, ¿cierto? Es una obra que se inicia con un Borbón, el barón de Chávez, que era el gobernador. Son varios borbónicos, la segunda mitad del siglo XVIII. Pero es una obra que se termina a finales del XIX. Por eso la iglesia no es de un solo autor, como nos dicen los guías turísticos. Y la iglesia de la Candelaria, que fue diseñada y construida por el barón de Chávez. El barón de Chávez era el gobernador. ¿Y cuáles fueron los maestros? ¿Cuáles fueron los alarifes que hicieron la obra? No aparece. El maestro Holguín, ¿dónde aparece? El maestro Gómez, todos los alarifes de la época. Porque hay un tema que es importante, que es producto de la reforma borbónica, la organización de los gremios. Los gremios fueron la manera en que comenzaron a cualificar y a controlar todas las actividades, desde las orfebrerías, las talabarterías, los sastres. Todos tenían que hacer fianza, es decir, tenían un fiador y se organizaban. No solo tenían que tener un fiador para montar tienda, sino que tenían que cumplir, porque si no cumplían, entonces cobraban la fianza. Y eso se hizo con la organización de los gremios, con las reformas borbónicas, y entre ellos el gremio de maestros. Y el gremio de maestros tenía un alarife mayor y hacían un examen anual.
Y terminado el año, el examen decía, ese no sirve sino para cargar piedras, ese no sirve para construir. Ese puede construir casas bajitas. Este otro puede construir casas de 2 plantas con escalera. Entonces les daban un ordenamiento y una jerarquía, más la fianza, y se organizaban los gremios. ¿Ustedes creen que eso se organizaba para hacer cualquier bobada? Pues se transforma la arquitectura, se cualifica la arquitectura y comienza a desarrollarse ese cambio que va a ser fundamental. ¿Qué es lo interesante? Que durante finales del 18, el mayor número de asociados a los gremios de maestros, canteros y demás estaban en Santa Fe y Antioquia. Y a principios del siglo XIX ya estaban en Medellín, porque es la decadencia de Santa Fe. Entonces la decadencia económica de Santa Fe y el surgimiento de Medellín, pues nos vamos para Medellín, que es donde están construyendo a principios del 19. Pero en el 18 eran Santa Fe y Antioquia. Y ahí se inicia algo que va a ser fundamental y en el que juega un papel fundamental también los jesuitas. Los jesuitas, cuando construyen en Antioquia, ellos mismos montan su ladrillera en su finca, en el Tunusco. Entonces producían la teja, el ladrillo, para las obras de lo que hoy es Santa Bárbara, etcétera, etcétera. Es la transformación técnica y material. Ustedes han visto en esas historias de arquitectura que no nos dicen con qué lo hacían. Eso es como en el aire, como casas en el aire, edificios en el aire. No, el ladrillo comienza a competirle al bareque y a la tapia, no en todos los edificios, en los principales. Los conventos, las iglesias, las casas más importantes, incluso cuando expulsan a los jesuitas, hacen un listado, la corona los expulsa y entonces dice, se entregan las cuentas y en las cuentas aparece los ladrillos que se le entregaron al señor tal para construir su casa. Es decir, unas pocas casas ya comenzaron a construirse en ladrillo. Bueno, no me detengo en eso porque sería largo enunciarlo. Lo que quiero señalar es cómo hay una imbricación, una relación fundamental en los cambios políticos, económicos, sociales que se expresan en la materialidad y en la arquitectura. Y aquí aparece en este ex voto, ¿saben qué es un ex voto? Un cuadro que manda a hacer alguien para pedir, suplicar, interceder ante la Virgen por su alma, en vida y en la muerte, manda a hacer un cuadro y se hace pintar aquí, rogándole a la Virgen, por eso es ex voto, él está ahí. Pero lo interesante es que la primera representación pictórica de la iglesia de la Candelaria en el siglo XIX, cuando ya está avanzando el proceso constructivo del proyecto sin estar construido, perdón. No en el proceso constructivo, sino en el proyecto inicial, que en esta fuente es que lo encontramos. Y es esta villa muy pobre, pues muy pobre no, más crecida, que ya está la Santa Elena, que normalmente se piensa que todavía no ha pasado la Santa Elena, pero este es Barbacoas, este es el Camino de Guarne, este es el Chumbimbo, este es el barrio del Chumbimbo, que yo rescato, porque normalmente se dice que al otro lado de la Santa Elena no existe nada, y Medellín creció al otro lado de la Santa Elena con Villanueva. Falso. Ya existía el barrio del Chumbimbo, que es un barrio del siglo XVIII, pero ¿de quién era? No eran los blancos del centro, sino negros, mestizos, mulatos, los grupos subalternos, pero estaban al otro lado. Eso no contaban en la historia. Entonces, todo este proceso, y aquí es la mano de obra que provee el recurso, ¿no es cierto?, en la arquitectura y en la construcción, a este lado. Ya aparece este proyecto, les he puesto unos ejemplos muy específicos para mostrar qué cambios son importantes en ese instante. Ahora van a reinaugurar, van a abrir el segundo patio del claustro de Confama, que era la antigua fábrica franciscana, que se construyó entre 1803 y 1809 más o menos, que esta es la perspectiva inicial de cómo se iba a construir la iglesia, el colegio
y el claustro, que es el convento, al lado derecho, que es donde está Confama, y este segundo patio se descubrió, y ahí donde podemos encontrar las técnicas y materiales que dieron lugar al propio acueducto de Medellín. Por primera vez pude darme cuenta cómo es que se llamaba la técnica de empalme de los atanores. Los atanores es un nombre andalusí de la época hispano-musulmana, pero no es la misma forma que se hacía en el andalusí. Hay una forma más recta acá y un acople más sencillo, pero cómo se pegaba hembra-macho, saben que una parte donde termina y donde entras hembra-macho, pero cómo se pegaba si no había, tú no puedes pegarlo con cal, no había cemento. Y encontré en unos registros que utilizaban una cosa que llamaba el sulaque, también nombre de origen andalusí, una fibra con, grasa de cerdo, era lo que permitía empalmar para evitar que se fugara el agua. Entonces pude descubrir algunos elementos, encontré un nombre bellísimo también de origen, escudilla. La escudilla frente a la casa del doctor Franco, que distribuía el agua de un lugar que iba hacia la fábrica de aguardiente y otra que iba hacia la Plaza Mayor. Ahí descubrí algo que es importante, cómo se inicia por primera vez el cobro público del agua para generar rentas para el cabildo y pagar la construcción de eso. Pero bueno, el tema es cómo aquí comienza a construirse, primero, con cantería, el recinte, que es la parte inferior, que intermediaba entre la tierra y para evitar que la humedad subiera a la tapia, que ya sabemos que se introdujo en el momento anterior, desaparece el recinte de cantería de piedra volcánica. Pero también la portada se hace en piedra, que una serpentinita, que es una piedra verde, necesitaban canteros. Pero para cubrir los acueductos necesitaba piedra del río. Entonces aparece la especialización de extractores de piedra de río, extractores de piedra de canteras, una que quedaba en el Cerro del Volador, otra que quedaba en el Bermejal, allá donde Julio Mayo, por allá, en Aranjuez, y otra que quedaba en Atoviejo, que se traía la piedra para eso. Entonces, iniciaba el primer momento, bareque. Aquí ya comienza a aparecer ladrillo y piedra, cantería. Y esto se introduce por la fábrica del convento, como lo llamo, la fábrica del convento es un campo de experimentación técnica que transforma la forma de construir y que muestra la madurez de los gremios en este proceso constructivo. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque me gasté un poco de tiempo en este pedazo. Está muy aburrido, ya, ¿cómo vamos? Bueno, me toca saltar sobre muchas cosas, me disculpan, pero quiero darles como una síntesis muy apretada. De la villa a la ciudad, hasta ese momento era villa, pasa a ser ciudad después de 1896 y comienza las grandes casonas urbanas y las casas de campo. Esta acuarela de Price, de la Comisión Corográfica, que ustedes saben que estuvo Codaxi en 1852, nos habla de obviamente, es la excepción, no es la generalidad, como hoy hablamos del 60% de informalidad urbana. Ustedes se imaginan qué era la pobreza en ese momento. Pero podemos ver una casa de 1852, de pisos de tablones, paredes con papel de colgadura, es tapia, pero papel de colgadura. Comienzan a haber unos pequeños cambios estéticos, etcétera, pero ustedes ven aquí, y ustedes ven aquí, y ustedes ven aquí, ¿qué ven ahí? Pues, la madera, ¿qué es? La ebanistería, no la carpintería, que ya existe la carpintería, sino el refinamiento técnico de la ebanistería, que comienza este roleo, es incorporar unos elementos estéticos que no existían. Perdón, esa tablilla, eso no, esto es tablón. No, es la ilusión óptica y de pronto.
Primero, todavía no se había inventado la máquina de vapor. Entonces estas tablas eran aserradas manualmente. Y como eran aserradas manualmente, no existía el machimbreado, sino que se ponían las tablas a tope, unas a otras, porque no se podía hacer el machimbre, sino en máquinas a vapor que van a llegar solo a finales del siglo XIX. Entonces, había que coger y cortar la madera a mano, ¿no es cierto? Y eso era complejo, entonces eran tablas más grandes, no eran delicadas, y son estos tablones, en unos entrepisos que no utilizaban cuartones, sino madera rolliza, es decir, madera redonda, para soportar eso. Pero lo interesante es cómo, lo que quiero señalar es que si bien el cambio arquitectónico en términos generales no es mucho, en términos estéticos sí es grande. ¿Por qué? Porque aparece una mano de obra calificada que es los ebanistas, y esos ebanistas introducen conceptos estéticos y comienzan a experimentarse las primeras formas neoclásicas, historicistas en esa época. Al hablar de esto, yo les mostré ahora un capitel jónico. Estamos hablando de un roleo, estamos hablando de un sillón de estilo, mobiliario, todo esto nos está hablando de la incorporación de unas nuevas ideas estéticas en esta ciudad que se transforma. Como ven ustedes, ya el recinto inicial se ha ampliado hacia el norte, hacia el oriente. Aquí está la calle de la Amargura, que después se va a llamar Ayacucho, hasta la Quebrada de la Palencia. Aquí es donde se va a hacer un desarrollo posterior hacia Buenos Aires. Está el crecimiento de Villanueva, pero vuelvo e insisto, ese crecimiento de Villanueva no se hizo sobre la nada, sino expulsando a los habitantes del Chumbimbo, que después pasaron olvidados en la historia, no aparecen en la historia. Entonces, y aparece ya este ordenamiento como Villanueva y se transforma entre barbacoas y el Camino del Guarne, esta parte, y aquí, donde hoy estaría la Plaza Rojas Pinillas, este crecimiento donde estuvo el cementerio, y va este desarrollo. Un desarrollo que ya superaba la tapia, pero no la reemplazaba del todo, sí. Entonces, aquí no solo hay una nueva, sino una nueva economía, que es que estoy viendo una causa para poder colgar unas y expectativas que de tapia contraria. Y día que me cansa ahorita, que nada más de que unas en el techo, que nada que más sobre, o era que no había completo. Eso es lo que me gusta, que me paran de una vez, me frenan y puedo explicar. Tiene toda la razón. Dijimos que Santa Fe de Antioquia, Río Negro y Medellín, entre finales del 18 y principios del 19, se disputaron la preeminencia política que definía también la preeminencia económica. Entonces se traslada la capital para Medellín y comienza a volverse Medellín el punto focal de Antioquia. Nosotros pensamos ahora que la centralidad de Medellín es una centralidad geométrica, y eso no es cierto, es una centralidad construida a partir de ¿qué? La convergencia de caminos. La clase dirigente comienza a pelear entre Río Negro y Medellín, quién tenía la ruta más cercana para ir al río Magdalena, para ir a los mercados fundamentalmente de Kingston, en Jamaica, para traer las mercaderías que llegaban allá de Inglaterra. Entonces, Río Negro construye un camino que lo lleva más rápidamente al mercado, al puerto, y entonces el flete que se pagaba de Río Negro a Medellín lo tenía que pagar el comerciante de Medellín, ¿cierto? Y la mercadería salía más cara y el beneficiado era el comerciante de Río Negro. Si el camino iba por Medellín al río Magdalena y llegaba primero, el flete más costoso lo pagaba el de Río Negro porque había que trasladarlo en ese momento. Medellín gana esa disputa a medida que va abriendo el camino hacia el norte Barbosa
para bajar al Magdalena hacia lo que antecedió a Puerto Berrío en la construcción del ferrocarril. ¿Cómo se llamaba antes de ser Puerto Berrío? Remolinos. Remolinos se llamaba, antes el puerto era Cancán, Puerto Nare, etcétera, etcétera. Entonces esa lucha de convergencia de caminos la ganó Medellín, sepultó a Santa Fe y Antioquia y mantuvo estático a Río Negro, y emerge la economía en Medellín, que se convierte en el motor no solo político sino económico. Pero hay otro factor que va a ser fundamental, nos lo dice Luis Javier Villegas, que a veces se cree que no es importante. Medellín comienza a centralizar la educación. Y al centralizar la educación, los padres quieren mandar a sus hijos a estudiar a Medellín, al colegio del Estado, todas las institucionalidades que no están en los otros municipios. Y comienza a drenar a los pueblos de los jóvenes más inteligentes que llegan a Medellín. Y eso hace, esa convergencia educativa convierte a Medellín en otro epicentro. Pero se traslada también la capital religiosa. En un tiempo después tuvieron que partirlo, una diócesis en Santa Fe y otra, pero aquí se vino también la centralidad religiosa. Entonces la centralización política, económica, funcional, educativa, religiosa, determinan el crecimiento de Medellín, que en 1851 es la séptima ciudad en población en Colombia, pero en 1870, la década del 70, es la segunda ya de Colombia. ¿Qué está diciendo? Un crecimiento demográfico y económico que la funda. Y eso se refleja en esa materialidad y en ese crecimiento urbano, y que surjan estos procesos que es interesante, que es lo que les quiero mostrar rápidamente, dejando de lado. Entonces, ¿qué es esto? La Santa Elena. ¿Y esto qué es? No, así la cadena. ¿Pero esto qué es? Apenas estaban naciendo la avenida derecha y la avenida izquierda, que hoy es la avenida La Playa, a ambos lados. Pero apenas se estaba configurando. Mire que aquí hay una casa todavía en paja y bareque, aquí hay tapiales, y aquí comienza la zona de Junín, y aquí los Jaramillo, y de aquí Gabriel Echeverri comienza a construir el primer malecón a orillas de la Santa Elena para ir configurando lo que llamamos las villas burguesas, los palacetes, de lo que hoy no nos queda sino la Casa Barrientos. Este grabado es apenas en el inicio de esta ampliación y de ir construyendo los malecones a orillas de la Santa Elena. ¿Qué está surgiendo? Una nueva arquitectura burguesa. Y cuando estoy hablando de burguesía, no lo tomen como un castrochavismo, ni un marxismo absurdo. Estoy hablando en términos de ese grupo liberal de comerciantes que han acumulado capital y comienzan a introducir nuevos elementos. Comienza propiamente canalizarla, no, sino comienzan a hacerle muros de piedra, comienza a aparecerse ahí. Desde 1852 comienzan a hacerse obras de adecuación y de ampliación a ambos lados de las calles. Ya para 1880 ya están más o menos estructuradas, y ya para ese momento están las villas y palacetes iniciando su proceso constructivo. De hecho, la casa que llamamos Barrientos, que realmente no fueron los Barrientos que la construyeron, sino que hubo una familia previa que la construyó en 1870, en la década de 1870, mire, 1870 comienza a construirla, y después las hacen en tapia, y después comienzan a magnificarlas, ¿sí? Digamos así, a darles el sentido burgués, estético, que se describe ya en 1890. Son casas donde se sube por las grandes escalinatas en medio de jardines y de fuentes, rodeado de flores, y se entra a un espacio de una gran sala, se sube por una escalera de madera. De esas descripciones ya nos hablan de esa evolución arquitectónica
burguesa que hay historicista. Estamos, pregunten todo lo que quieran, que yo voy pasando. Esta de todo, que decía que teníamos estudios en la universidad. Esta parte. No, esta es la playa. Esta es la playa, la 1 de mayo es allí, aquí después. Después de esta, aquí es la curva para allá. Pero la avenida 1 de mayo es muy tardía. Estamos hablando de la década del 30, del siglo XX. Aquí estamos en el siglo XIX. Esta es la Santa Elena y aquí ya está el proceso de crecimiento hacia Villanueva, ahí hacia el norte. ¿Listo? Bueno, vamos, rápido. Cuarto momento, la transición urbana. Ya ciudad, ya se volvió la segunda ciudad más importante de Colombia, ya hay actividad prefabril. ¿Qué es actividad prefabril? Normalmente decimos, no, Medellín se convierte en la ciudad industrial. ¿Y lo que había antes qué era? ¿Labor de qué? Artesanos. Una actividad artesanal donde se producía, ustedes van al Jordán y está el mural de Carta Verde, de Cervecería Tamayo. Esa no era una producción industrial, esa era una producción artesanal. No habían máquinas, se producía manualmente. Entonces, ese proceso ya viene desde 1880, 1890. Las primeras fábricas comienzan a implementarse entre 1905 y 1910 y ahí sí comienza la actividad industrial. Antes no. Entonces aquí hay algo que todo mundo, ¿qué se roba la mirada de todos? La catedral. ¿Y quién se roba la mirada de todos ellos? ¿Cómo se llama el arquitecto de la catedral? ¿Cómo se llama Carré? Bueno, eso es una falacia. No, está mal enseñado. No se llamaba ni siquiera, sí se llamaba Charles Carré, pero no Charles Émile Carré. Después les voy a decir cómo se llamaba. Se los dejo ahí. Compren el libro Tapia, Ladrillo y Concreto. No, apenas estamos produciéndolo. Descubriendo la expropiación totalmente tergiversada. Toda la historia nos enseñaron mal en el colegio, todas partes, primero para la historia. Exactamente. O un señor que viene hoy ahorita se está poniendo en eso y pues. Exactamente, de eso es lo que tenemos. Cuando estoy hablando de la intermediación histórica y el conocimiento, hay que ir construyendo un acumulado fuerte y riguroso. Por ejemplo, yo cuando comencé a investigar sobre Carré, dije, ¿por qué no hay una sola foto de Carré? No hay una foto de Carré. Cuando comienzo a investigar con una historiadora, amiga mía que se fue a estudiar, fue alumna mía, le dirigí su tesis, cuando fue para París, y le dije, manita, usted me va a ayudar a poder aclarar el mito de Carré. Lo que pasa es que no puedo hacerles spoiler y decirle qué es lo que hay allá, pero les cuento que se van a sorprender cuando sepan qué hay detrás de Carré. Lo que quiero señalar aquí, y dejándole esa expectativa, es cómo hay un proceso constructivo muy importante que Carré hace cuando llega en 1889, entre 1889 y 1895. Normalmente se piensa que Carré inventó el ladrillo. Carré lo que hizo fue utilizar lo que mejor se sabía hacer, porque ya había, ¿se acuerda que les dije cuándo se comienza a introducir el ladrillo? Y en el siglo XIX se desarrolla, les hablé de los gremios, muy rápidamente, y el XIX es el gran desarrollo de la ingeniería y la arquitectura del ladrillo. Antes de construir la catedral, ya se construían los puentes en arcos y bóvedas, el de Guayaquil en la década de 1870, la cobertura en la Palencia, es decir, un gran laboratorio de aprendizaje y enseñanza fue la construcción de los puentes del carretero norte, es decir, de Medellín a Barbosa, se construyeron puentes abovedados que la mano de obra que había estudiado en la Escuela de Artes y Oficios desarrolló y trabajó. Entonces, cuando le dice a Carré, diseñe una catedral en ladrillo, porque no la voy a diseñar en cantería, que de eso no sabemos aquí, pero el ladrillo sí sabemos mucho.
Entonces, lo que hace Carré es, afortunadamente, impulsar el elemento estético y algunos otros elementos constructivos que se desarrollan con el obraje, con el desarrollo material de la catedral. Y eso tiene un efecto en ese entorno urbano de esa ciudad que ya crece, que se expande, que se complejiza aún más. Mira el crecimiento hacia el oriente, hacia Niquitao, hacia la Somadera, hacia San Benito, hacia el otro lado de la Santa Elena, ya no solo por Villanueva, sino por este sector abajo de Bolívar, que la ciudad está creciendo. Y ese trabajo de ladrillo, a mí me fascina mucho esta foto, porque normalmente hablamos del arquitecto, pero no hablamos del maestro. ¿Qué ha tenido de Carré? ¿Qué hay de qué? ¿Detrás de qué? Un chernicito. Bueno, no, si hay libros de Carré, pero primero no se llamaba Charles Émile Carré. Él se llama, Émile se llamaba el padre, uno. Dos, él sí estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París. Era de un pueblo de Normandía, del norte de Normandía, de donde vino, va a París, estudia en la Escuela Nacional y ya trabaja como constructor de Sacré-Cœur, que es una iglesia que fue muy importante, pero no arquitecto, sino como parte de director de obra. Y él trabajó en los puentes y calzadas de Francia, que fue muy importante porque puentes y calzadas tenía una formación muy práctica. Eso hace que la Catedral de Medellín tenga esos elementos rigurosos que él aprendió allí. Pero le dio una cifra, él vino soltero y se fue casado. Se casó con alguien aquí en Medellín. Se regresó casado, pero no les voy a decir quién es. Y entonces, pero lo que quiero señalar con ello es que Carré introduce grandes cambios, por ejemplo, el edificio Vázquez, el edificio Carré, pero no solo fue eso. Lo importante es que se desarrolla. ¿Qué les quiero mostrar? Aquí tiene los maestros artesanos, el maestro Morales. Yo hice una semblanza de un señor que trabajó entre 1870 y 1932 siendo aparejador. Llegó joven y murió, y terminó anciano poniendo aparejos, como le llama esto, en la construcción de la catedral, el maestro Morales. En una revista desde la sala de la Biblioteca Piloto está el texto que le hago en homenaje con la foto que rescaté de él. Pero ¿qué quiero señalar también? Ven aquí. Vean que era la arquitectura que vimos ahora en el momento anterior. Cambia de altura, de escala, proporción y aparece por primera vez de 3 pisos. ¿Qué se llama esto? Una lucarna. ¿Y qué es? Mire el ritmo de diseño de que de alguna manera se repite aquí, pero en otro orden historicista. Comienza a introducirse una arquitectura supremamente novedosa y en ladrillo. Este es el edificio La Linde, hecho en 1895. Lo que pasa es que mucho de la historia de Medellín no se dice porque ya la tumbaron hace mucho tiempo. Entonces mucha gente no la conoció. Pero esto es efecto, cuando están construyendo esto, se construye esto. El Gay me pareció ese edificio con la casa de Uribe. No, son dos. La casa de Uribe Ángel está en Palacé, tirando a la calle del Codo, pero sí tiene semejanza es en los remates de la cubierta, porque se utilizaron la casa de Pastor Restrepo, que está en el Parque de Bolívar, que todavía sobrevive, tiene lucarnas, que son esos elementos de remate que son de origen francés. Es decir, eso es una mansarda, que sobre la mansarda se hace este techo, que es la luca, para que entre luz, y entra desproporcionadamente, y de ventilación. Este elemento fue un artilugio utilizado mucho en la arquitectura a finales del siglo XIX. Pero aquí ya se introduce
porque la casa Pastor Restrepo, que es anterior a este, es de 1870, que es historicista, es en bareque y madera. Aquí ya es el ladrillo, entrepisos en madera y estos remates que son muy interesantes de esta casa que fue demolida pues, en la década del 70 para construir el Banco Popular. Y que tumbaron otro edificio que se hace después al lado, que también fue el Banco Popular, que se diseñó en 1902. Pero bueno, disculpen, pero bueno, yo quiero... Algunas veces llegué a la catedral fue fecha los secretos y la catedral se llama a cuidar el metropolitano de la catedral Concepción. Sí, es una advocación que se le da, es la advocación que tiene, que le da la administración eclesiástica. Pero eso es un poco como cuando tú vas a Cartagena y te pasean en esas calesas, y estas murallas están construidas con sangre de esclavos. Entonces, claro, claro, sí es con sangre de esclavos, pero es una metáfora, no es un hecho literal. Por el sudor de los esclavizados que hay allá, pero no es que les... Lo mismo aquí que el aglutinante que se utilizaba para el ladrillo es la cal. Y la pregunta es muy pertinente porque normalmente nosotros pensamos, ¿existía per secula seculorum el cemento? No, la introducción del cemento fue lento. Mientras tanto, se trabajaba con cal traída, por ejemplo, de Santa Bárbara, y entonces habían minas dispuestas en Antioquia. Hay un libro muy bello de Horacio Marino Rodríguez cuando daba sus clases de construcción en la Escuela de Minas, que se llama El Manual del Constructor, y él hace un inventario de todas las materialidades que habían en Antioquia que servían al proyecto, y señala dónde son las minas y dónde se traía esa cal para aglutinante, porque había cal para enjabelgar y cal como aglutinante, lo que llaman cal apagada y demás, que servía a ese proyecto. Y en ese momento se está introduciendo el cemento, pero el primer cemento que se entra no es el cemento. Además, esa es otra cosa que confunde. Una cosa es el cemento Portland y otra cosa es el cimento romano. Y el cimento romano que se introduce es para ornamentación. El primer cemento que se introduce es para ornamentar, para decorar, porque ese cemento se fraguaba muy rápidamente, entonces ornaban, hacían la decoración, que la ponían sobre el pañete, sobre la tapia, etcétera, y de esa manera ornamentaban historicistas. Pero el cemento llega después y comienza a ser utilizado por elementos prefabricados, que está ocurriendo a finales del siglo XIX. 1890 se comienza a construir, en 1932 se termina, 42 años de construcción. No, la Catedral de Antioquia era en Santa Fe de Antioquia, que fue la primera catedral que se hace antes de trasladarse acá, cuando se señalé ahora que se trasladó la capital religiosa de Antioquia a Medellín. Y esa catedral que fue diseñada por Fray Domingo de Petrés, el arquitecto español pero residenciado en Bogotá, que mandó a uno de sus alumnos o uno de sus constructores, José Ortiz, Joseph de Ortiz padre, comienza a construir la catedral, que es el hijo de Joseph de Ortiz, que viene y construye la iglesia de la Veracruz. Pero es la catedral de Santa Fe de Antioquia, no hay que confundir. Ya después se traslada a Medellín a la catedral, primero fue la Candelaria, y cuando se construye esta, se traslada a la catedral allí en Villanueva. ¿Listo? Bueno, entonces, solamente para señalar la ciudad del ladrillo.
un cronista vino a finales del siglo XIX, el periódico El Ferrocarril de Cali, Medellín es la ciudad del ladrillo rojo. Le impresionó cómo era el paisaje, el color y la textura. ¿Cuál es el elemento que hoy sigue determinando a Medellín y cuando tú miras el paisaje? La gramática urbana, el ladrillo. Ese color naranja, cuando el sol pega en el amanecer o en el atardecer, significa mucho. Y es ese momento en que se desarrolla. Como señalé, esta es una acuarela muy desconocida de Ricardo Rendón, pero este es el puente de San Juan, diseñado por Antonio J. Duque, que nos muestra, normalmente despreciamos los puentes como algo de ingeniería, y no se le reconoce su arquitectura. Y ustedes ven aquí la arquitectura, un arco apuntado y unos elementos estilísticos como los que ustedes van a Santa Fe de Antioquia y van al puente sobre el río Cauca de José María Villa, ve la arquitectura que tiene el ladrillo, que es esa experimentación, no solo técnica, sino estética de estos elementos, los contrafuertes, los pontones, etc. Que eso se refleja en la arquitectura del ladrillo, donde esta iglesia atrás es de tapia y el frente producto de la monumentalidad que hace la nueva catedral en construcción. Todas las demás iglesias se preocupan y dicen los párrocos, nos quedamos de muy baja escala, vamos a monumentalizar. Le quitaban la tapa, el frente, quitaban las espadañas de origen colonial y construían las torres. Antes no era de torres, sino espadañas, una paredcita, ahora aparecen estas torres. Para hacer estas torres, pues se hace un cuerpo mucho más macizo y comienzan estos diferentes cuerpos hasta terminar en cúpula. Eso fue un fenómeno no solo de Medellín, sino toda Antioquia. Por eso, tú vas a Caramanta y dices, no, la iglesia de Caramanta es construida por Agustín Guadarrama. No, él la monumentalizó, le quitó la tapa y le puso el frente. Lo mismo San José. Si ustedes van a la iglesia de Atoviejo de Bello, también era una capillita con una espadaña y lo vuelven y la monumentalizan. Ese es un proceso de finales del 19-18. Los primeros edificios comerciales. Este es el edificio comercial de Villa Hermanos con arcos de medio punto. Ustedes miren esta portada adelantada que indica la preeminencia del sitio y las características que todavía siguen teniendo alero y no tienen frontón, pero es la transformación. En medio de tapia aparece, irrumpe el ladrillo como un elemento determinante de construcción. Y uno de los primeros edificios de altura de Medellín, que casi no se le considera, que la llamaban la Torre de Pilatos, que es el Palacio de Justicia, que es de Luis G. Johnson, un ingeniero que, a pesar de su apellido, su padre era inglés, pero él era antioqueño, que fue el que diseñó el manicomio, el primer arquitecto del manicomio, hace esta torre, que es la torre telegráfica, para la recepción del telégrafo, que se construye en 1888 y transforma la arquitectura, 1, 2, 3, 4, 5 pisos y el corredor. Donde hoy es el Palacio Nacional en Carabobo con Ayacucho. Y cuando estaban construyendo el edificio del Palacio Nacional, rogaron el arquitecto de la Cruz, que era un paisa, pero que se residenció en Bogotá y que era el arquitecto de Obras Públicas, no lo tumben, no lo tumben. Vea, corran el edificio, háganlo alrededor y lo dejan como si fuera la torre de pizza de Medellín. ¿Te imaginas ahora que hay tanto turista? ¿Cómo les hubiera dado de plata? Es que no tuvieron proyección, les hubiera dado mucha plata. Pero que no lo tumbaran, no lo tumbaran. Y en los años 30, para abajo, porque eso ya estorbaba al progreso. Ese edificio fue el primer edificio de 5 pisos, y estamos hablando de 1888 a 1890. Bueno, no más porque me quedo aquí. Quinto momento, los inicios de la industria, perdón. ¿Ah? El 1888 a 1800. ¿Ah? Telégrafo, no, ojo. Un tintico para no confundir televisión con telégrafo. No, pero es que respuesta posteriormente seguramente, pero no.
No, no, es imposible que tenga una antena de televisión. Esta no es una antena de televisión. Se parece a las antenas de televisión, pero no es una antena de televisión. No sé qué será, pero no es una antena de televisión. No es. No habían antenas de televisión. Esto es antes de su demolición. No sé qué será. Tengo que averiguar, pero no es. Eso, ahí la busco. Es un reto. Bueno. Perdón, ¿la qué? Perdón. No, la tapia es hispano-musulmana, viene de España. Es un proceso que viene. Hay un tema que nosotros no hemos trabajado, porque nosotros siempre hablamos de España en una forma genérica. Y la historia española, a veces por prejuicio, desconoce el periodo andalusí, al andaluz, por el producto de que con la conquista de América con Isabel la Católica era parte de la reconquista del andalusí, al andaluz. Entonces, eso invisibiliza todo ese proceso. Como señalé ahora, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del atanor, es un término andalusí, del mundo hispano-musulmán, donde convergieron técnicas romanas con técnicas árabes y del norte de África. A veces las técnicas romanas no llegaban directamente de Roma, de la antigua Roma a la Hispania, sino que daban una vuelta por lo que hoy es Argelia y llegaban al andalusí. Porque todo proceso no es lo que llama la teoría difusionista, un origen y un destino, sino en que entre el origen, la teoría difusionista es, no, eso es como se hacía en África, entonces eso se trasladó igualito. Entre el punto y origen y el punto de llegada hay una transformación y apropiación. Entonces nosotros tenemos mucho, por eso nosotros hablamos en nuestro lenguaje, hablamos muchos términos de origen árabe, desde el zaguán, que es un elemento espacial de origen árabe, que llega por ese mundo andalusí, hasta la almohada, que es donde dormimos, que también es de origen árabe, a lo que señalé ahora, el alarife, que es el antecedente de los maestros constructores que sabían construir, que son términos que llegaron acá. Y les hablé ahora de las alcudillas y todo eso. Sí, tranquila. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el bareque y el Ajá. No, es muy sencillo. El bareque tiene una estructura generalmente o de guadua o de madera. Entonces usted pone una guadua, otra guadua, pone latas de guadua de madera, y hay varias técnicas. El bareque de cámara vacía, que es simplemente poner en el exterior y en el interior y poner la malla y revocar o poner pañete y dejar el alma vacía, por eso es. O relleno, o el bareque relleno. Rellenas y entonces no pones las latas, no las pones seguidas en esterilla como en el otro caso, sino separadas, y al rellenar después puedes hacer el revoque. Esa es la tapia, el bareque. Como decía un antiguo profesor mío, ni siquiera lo pronunciaba bareque, sino el bajareque. El bajareque. Tierra también, con tierra. Y después vino la variación, se acabó el tiempo, 10 minutos. Después vino la variación con mallas producidas industrialmente y cemento, ¿no es cierto? Que llaman el bareque metálico. Y la tapia, si es con tapiales que se rellenan con planta, y la tierra trabaja a compresión y por gravedad. Entonces, por eso, como trabaja por compresión y gravedad, son secciones de 80, 90, 120, 150 para poder mantener la estabilidad. Rápidamente, porque me dieron 10 minutos y apenas voy en el quinto momento. Las
casas de Estados Unidos se parecen porque en vez de ser de la cosa, son como en cartón. No, son diferentes. Esas son otras técnicas que después, ese tiene, balloon room se llama. Esa es otra cosa. Bueno, quinto momento, los inicios industriales y lo que llamaron, ese término no lo pongo yo por quedar bien y agringado. Modern Style fue el nombre que le dio el papá de Luis Tejada, que Tejada Córdoba, Benjamín Tejada Córdoba, en una crónica, al hablar de la casa del papá de Ricardo Lano en Bolivia, una casa Modern Style. Ustedes ven la casa de Tapia y miren pues con este frontón, con esta terraza y un eclecticismo arquitectónico. Este periodo yo lo señalo entre 1905 y 1929, que este es parte del Palacio de Bellas Artes, diseñado por Nel Rodríguez, que pertenece al modernismo vienés, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de un origen de 1905, este diseño de Horacio Marino, padre de Nel Rodríguez, que diseña el Palacio de Bellas Artes, después de haber estado, este año celebramos los 100 años de la exposición de artes decorativas de París, que es el inicio del Art Deco, que ese modernismo lo aprendió él allá. Y ese Medellín, este es el primer banco este es el Banco Hincapié, en la calle Boyacá. Este es la fachada de Renacimiento francés y este es la arquitectura Art Nouveau del edificio Gonzalo Mejía, que es el Hotel Europa y el Teatro Junín, para hablarles de esas estéticas diferentes del Modern Style. El sexto momento, la expansión urbana y el crecimiento en altura, pluralidad de formas y lenguajes, con el edificio Henry, el primer edificio en altura, con ascensor, y ya los entrepisos, no como el Olano que está aquí, que eran entrepisos en madera, ya son en entrepisos en concreto, porque no entra el cemento, entra es el concreto armado, que es diferente. El cemento ya había entrado hacía 30 años o más, pero aquí el concreto armado comienza a funcionar. Esta es la portada original del edificio Henry. Y esta es una forma de los edificios de Chicago. Este es diseñado por Guillermo Herrera Carrizosa, que es un bello ejemplo de arquitectura que afortunadamente no ha sido demolido. Y este es el diseño inicial de la naviera con la metáfora del barco, la Nao, el barco, que es el expresionismo, tomando el expresionismo alemán. ¿Cómo? Sí, es en el Boyacá con Bolívar. ¿Listo? Y estos otros edificios, aparecen nuevas tipologías arquitectónicas. Por primera vez aparece el cinematógrafo, que le decíamos teatro por una diferencia. El Teatro Junín es una combinación de proyección de cine en un teatro, que es diferente al cinema, que es el Teatro Granada, que es el primer edificio hecho para solo proyección cinematográfica, que daba en Bolívar, ¿no es cierto? Después se hizo un segundo Granada, que también lo demolimos, el primero, el segundo, y nos quedamos. Esto que me parece bellísimo, que es el Hipódromo San Fernando, de Ormaechea y Mesa, por el Torreón, por el voladizo y esta estructura en cantilever, que es un alarde técnico constructivo de mediados del siglo XX. Este es el diseño para Cine Colombia, que no se hizo, pero lo traigo para mostrar esos expresionismos arquitectónicos. La placita de flores de Freddy Blodig, que nos habla de este otro tipo de arquitectura que viene de Viena y que se introdujo en nuestro contexto. Y van apareciendo edificios como el de Camacol, y va apareciendo los de la altura, el edificio de Colombiana de Tabacos, que quedaba ahí. Esta es la Universidad Remington en este momento, que nos está hablando del crecimiento en altura y los cambios en las estéticas arquitectónicas. Este lo traje porque ahora lo volvieron un hotel boutique, la casa de Gabriel Ángel en Prado, que es un elemento neocolonial, y los primeros edificios de renta de apartamentos, que esta es una tesis, un trabajo de grado del primer estudiante de arquitectura de la Bolivariana que nos está hablando. Los edificios
las casas de la cooperativa de habitaciones, de la cooperativa de la vivienda, que va a dar origen a lo que hoy llamamos Laureles, que no se llamaba Laureles, pero que estamos hablando ya de otros tipos de arquitecturas para la arquitectura doméstica. El séptimo momento, para ir cerrando, es lo que yo llamo entre el tugurio y el rascacielos, el estilo internacional, que es lo más simplón, el plan piloto de Winnie Risset, que nos hablaba de las unidades residenciales, muy poco realizado y que nos pone estos grandes contrastes. La lucha entre Fabricato y Coltejer, que termina ganando Coltejer, pero que este edificio de Frederick Blodig, frente a este complejo desarrollado por un concurso internacional entre 1970 y 72, hay una serie de edificaciones valiosas. Este es el Club de Profesionales, una belleza de arquitectura también deformada, vuelto un pastiche en este momento porque existe el edificio, pero desfigurado totalmente, que es Confenalco La Playa, y este era el edificio del Club de Profesionales, el Nuevo Mundo, los edificios primeros, aquí todavía no está el Vicente Uribe Rendón, está el de la Cámara de Comercio, y este que todavía existe, el de Gualanday. Y ese es el contraste entre esa ciudad en altura, con el Tuguri, que está allí, y los programas de vivienda en todo el Valle de la Urra, que como los pongo aquí en Vigado, Itagua, está bello, se desarrollan a partir del Instituto de Crédito Territorial. Se inicia por primera el centro comercial y se desarrolla lo que llaman el Medellín Futuro, con el centro administrativo de la Alpujarra. No traje una foto de esas espectaculares, sino de esas de la época, cómo la prensa registraba ese Medellín Futuro del centro administrativo de la Alpujarra, y las nuevas tipologías. Ya no son los cementerios, sino estos campos de paz con el diseño de Laureano Forero, que todavía está allí cambiando el tipo de arquitectura. Y el último momento, que es el de la ciudad del metro, el urbanismo social y la globalización, donde son los sueños y las realidades. Los sueños del metro subterráneo y las realidades de destrucción del paisaje es superior. Discúlpeme que tengo que ir ya. Y este contraste de esa ciudad moderna a esa ciudad global que se trepa a las laderas y nos vende estas promesas como San Fernando Plaza, dentro de la misma manera que preguntaban ahora qué economía había en este momento, esta economía de inserción a la globalización que nos lleva a estas lógicas. Y frente a ese proceso global económico y la desmemoria, los pocos intentos de memoria desde San Ignacio, Ferrocarril de Antioquia, Palacio de Gobierno Departamental, que se originan en el mismo momento, 1988, 1990, cuando se está demoliendo más, aparece el grupo que dice, pare, al menos dejemos estas memorias a través de estas intervenciones. Ahora son los reciclajes en medio de esta desmesura, que es un poco una cereza en el postre inmobiliario, con el Museo de Arte Moderno, para el único elemento que recuerda la arquitectura industrial de Medellín. No existe otro ejemplo de arquitectura industrial en Medellín, y donde aparece la buena arquitectura que se inserta en el paisaje, como la Biblioteca Belén, para no mostrar la Biblioteca de Salmona en Moravia, el Parque Explora, que para la función me parece un buen ejemplo de arquitectura, pero lo último es, ya vale, es la renta del suelo urbano. Esta foto para mí es diciente de qué es el negocio inmobiliario, que parece que ya estuvieran vendiendo simplemente la renta urbana, no hay necesidad de construir y ya tienes el precio. Y esta arquitectura que nos enlaza, que ahora me dicen, ¿y eso dónde es? ¿Dónde es este edificio tan espectacular? Ahí es el hueco, en el hueco. El hueco es lo que nos globaliza y nos globalizó. Tendría más tiempo para poder explicar. Nuestra inserción global se la debemos al hueco. Primero, por el proceso del contrabando y los procesos de contrabando y la legalización de activos y demás, se hizo en el hueco, que hace una operación no solo inmobiliaria, sino comercial, que nos inserta en el mundo global. Entonces, esta arquitectura de la globalización
tiene una gran expresión en este patio interior. Usted entra Amador y sale por la estación San Antonio recorriendo el tiempo de los primeros lugares locales de la década del 20 y 30 de Guayaquil y sale expulsado por el Hueco. Bueno, ahí les dejo este untado.